Ya, buenos días. Buenos días, mi nombre es Juan Bascuñán, médico, becado segundo año de oftalmología de la Universidad de Chile. Hoy día me corresponde realizar la reunión de servicio de oftalmología. Entonces, para empezar, vamos a comentar un caso clínico. Una mujer de 55 años de Macul, que fue evaluada en septiembre del año 2024, tiene antecedentes mórbidos, un síndrome de Sjögren, una enfermedad de Raynaud, un síndrome vertiginoso, melanoma metastásico de talón muslo derecho, una radioterapia inguinal derecha y inmunoterapia paliativa con pembrolizumab que completó y en control en cuidados paliativos. Antecedentes quirúrgicos de una resección oncológica en melanoma de talón, muslo derecho y vaciamiento inguinal derecho. Fármacos usuaria de hidroxicloroquina, 200 miligramos, hace 4 años, lágrimas artificiales, cloranfenicol nocturno, fluoxetina, paracetamol y antecedentes oftalmológicos adicionales, un vicio de refracción que es usuaria de lentes y alergias no referidas. El motivo de consulta en esa oportunidad en septiembre fue el seguimiento por ojo seco severo, secundado al síndrome de Sjögren y uso de hidroxicloroquina de 2000, me equivoqué ahí, 2000, era de 2022. A la anamnesis refería a sensación de cuerpo extraño permanente, fotofobia y disminución de agudeza visual. A la evaluación clínica tenía una agudeza visual con lentes en el ojo derecho 20/70, ojo izquierdo 20/25. En la vía de microscopía ODI tenía una cámara anterior formada, un tindal negativo, una telangiectasia de borde libre, impresionado de difusión de glándulas de meubomio, queratitis puntata severa, un cristalino claro y iris sin lesiones. Tenía un TIBUS de 3 segundos, un test de Schirmer de 3 milímetros y la presión de aire que se tomó en esa oportunidad estaba en 10 para el ojo derecho, 3 en el ojo izquierdo al fondo de ojo y ella llegó con algunos exámenes porque venía a control. Entonces, al fondo de ojo llegó con esta imagen de autofluorescencia y también con una retinografía que se tomó con el equipo de acá, donde destacaba que tenía un vídeo claro, una papila de bordes netos, una excavación de 0,4 de ambos ojos y impresionaba la lesión a nivel macular, un desprendimiento de retina seroso bilateral a nivel de la mácula con otras lesiones de similares características temporales y superotemporales. En la CT de mácula también se podía apreciar este desprendimiento de retina central y en la imagen horizontal del ojo izquierdo también se logra ver que una de estas lesiones horizontales era de características similares. Se tomó un EDI OCT donde tenía un grosor coroideo de 289 para el ojo derecho, 307 para el ojo izquierdo y una angiografía con fluoresceína que tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo, y en realidad no se veía alguna normalidad grosera, pero sí, si uno mira con cuidado, no es la mejor imagen, quizás está muy pequeña, pero impresionaba imágenes de hiperfluorescencia entre las arcadas temporales en tiempos tardíos que se puede ver un poco más en esta zona acá de la imagen del ojo izquierdo. No se logra apreciar bien, pero son lesiones pequeñas. Ella venía con un campo visual 10-2, que en realidad describía que tuvo buena cooperación y no se podía ver algún déficit en esa oportunidad. Por lo que inicialmente se plantea el diagnóstico de un desprendimiento de retina seroso bilateral secundario a uso de pembrolizumab, un ojo seco secundario a un síndrome de Sjögren, lo más probable es que también asociado a una difusión de glándulas de meubomio, una probable rosácea ocular, también tenía telangiectasias faciales y también al uso de pembrolizumab. Entonces, el plan de tratamiento inicialmente se presentó uvea, se decide iniciar prednisona 30 miligramos oral, lágrimas artificiales sin preservantes, hialuronato, cloranfenicol ungüento nocturno, ácido puerperal y seguimiento. Entonces, a modo muy, muy amplio, ¿qué es el pembrolizumab? Es un inhibidor de punto de control o checkpoint inmune, es una inmunoterapia contra el cáncer. Entonces, lo que hoy día vamos a hablar va a ser de los efectos adversos oculares y orbitarios de los inhibidores de punto de control, y esa es su sigla en inglés. ¿Por qué hablar de esto? Bueno, me pareció interesante porque bueno, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad mundial. Hay un aumento creciente de nuevas quimioterapias y terapias biológicas. Hay un uso en aumento de los inhibidores de punto de control. Hay un aumento de las pesquisas de complicaciones de inhibidores. Las manifestaciones oculares, como vamos a ver, son diversas. Los efectos oculares muchas veces son pasados por alto. Es importante hacer hincapié en la prevención, pesquisa y tratamiento de las nuevas reacciones y se ha visto que la morbilidad ocular severa disminuye la adherencia al tratamiento y se asocia a disminución de la sobrevida. Así que en nuestra hoja de ruta vamos a hablar sobre, tenemos que nombrar dos ítems importantes que son el procesamiento y presentación antigénica, el privilegio inmune ocular. Después vamos a hablar probablemente tal de qué son los inhibidores de checkpoint, manifestaciones sistémicas oculares, manejo general y algunas conclusiones. Entonces, para partir, la respuesta inmune innata y adaptativa son, bueno, las respuestas inmunes naturales. Tenemos las células dendríticas, son la principal y más potente célula presentadora de antígenos. Son capaces de captar y procesar los antígenos para luego mirar los tejidos linfoides e iniciar una respuesta inmune adaptativa mediada por linfocitos T. Esto lo hacen a través de la presentación de péptidos antigénicos mediante los complejos de histocompatibilidad mayor uno y 2 en distintos tipos y estados de maduración. Tiene un origen tanto mieloide como linfoide
Y bueno, en esta imagen podemos ver la principal característica de la célula dendrítica, que como bien lo define su nombre, tienen estas proyecciones que sirven para interactuar con el entorno. Este es un esquema que hice para, si uno lo quisiera ver de una manera muy simplificada, tenemos nuestro antígeno, el triángulo que va a estar en nuestro entorno, la célula dendrítica es capaz de incorporarlo por alguna vía y luego es capaz de presentarlo a través de esta I que representa el complejo mayor de histocompatibilidad a nuestro linfocito T. Pero si lo vemos en el mundo real, en realidad lo que ocurre actualmente es que existen cuatro vías de procesamiento. Está la vía clásica de complejo mayor de histocompatibilidad. Está la cruzada de antígenos citosólicos, la cruzada de antígenos vaculares y la clásica de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que no es necesario precisarlo ahora, pero sí hay que tenerlo en consideración. El otro ítem que tenemos que hablar es el privilegio inmunocular, que fue un término acuñado en 1940 por Sir Peter Medawar. Es un mecanismo de regulación inmunológico multifactorial negativo para inhibir la activación de la inflamación del microambiente tisular y que altere el eje visual. Las células de epitelio pigmentario forman la barrera hematoretiniana, que limita el paso de estos componentes sanguíneos a la retina y desempeña un papel regulador inmune negativo sobre los linfocitos T. Además de eso, sabemos que en el globo ocular hay ausencia de vasos linfáticos y existen también barreras físicas e inmunológicas. Dentro de las barreras físicas tenemos, bueno, el epitelio pigmentario forma tight junction, que tiene un dominio transmembrana y una placa citosólica. Tienen claudina o cludina, moléculas de adhesión de unión y la zona occlusions, que son las células citoplasmáticas, el segmento citoplasmático. Y tenemos barrera inmunológica, que el epitelio pigmentario es capaz de secretar múltiples inmunosupresores, donde tenemos interleuquina 10, factor de crecimiento de la formante beta, prostaglandina E2, factor de crecimiento derivado del epitelio pigmentario, somatostatina, hormona estimulante de melanocitos, fasligando, y aquí algo importante, los ligandos de muerte celular, los PDL, el ligando. Entonces, ahora, teniendo eso en consideración, ¿qué son los inhibidores de punto de control? EASY por su sigla en inglés en la literatura. Son anticuerpos monoclonales e inmunoterapéuticos contra células cancerígenas. El ipilimumab fue el primero aprobado por la FDA el año 2011 para melanoma metastásico. Se usan en neoplasias sólidas y hematológicas, inhiben la captación del tumor, inhiben, perdón, la capacidad del tumor de inhibir los puntos de control inmune y evadir la respuesta del huésped. Normalmente los checkpoints son reguladores negativos, es decir, median autotolerancia y protegen al huésped. Entonces, las células tumorales, ¿qué van a hacer? Van a activar estos puntos de control, regulan a la baja y escapan del sistema inmune y se han descrito múltiples reacciones adversas. Y también otros inmunomoduladores que en realidad no los vamos a tocar en esta oportunidad, pero que también se describen efectos adversos similares y que también se usan combinados a esto, son los inhibidores de las vías BRAF y MEK. Entonces, existen dos vías conocidas por las cuales actúan estos inhibidores de punto de control. Tenemos las proteínas de linfocitos T citotóxico 4, que son expresadas por ¿Qué linfocitos T edad? CD4 ¿Y positivo, tú? CD8 ¿Subiste positivo, enano, Bien. no? Oh, ¿qué le pasó? La ligando placa. CD80 y el Chao. CD86, que están en las ¿Sí? células presentadoras de antígeno, Hoy día que ahora son, van que son capaces de inhibir los linfocitos T era, citotóxicos. ¿ah? Esta es la actividad de linfocitos T reguladores. Y tenemos la proteína de muerte celular programada, que es expresada por los linfocitos T, los linfocitos B, los natural killer, las células dendríticas y mielosupresoras. También ellos tienen un ligando. El ligando se refiere al componente de la otra célula que se une y que genera la respuesta. Está el PDL1 ligando, que es expresado por las células epiteliales, células dendríticas, macrófagos, fibroblastos, y inhibe la proliferación y diferenciación de los linfocitos T efectores, que son los citotóxicos, los T helper y los T reguladores. Entonces, ¿qué sucede finalmente? Las células tumorales expresan el CD80, expresan el ligando PD1 y eso inhibe la respuesta inmune de los linfocitos T que prolonga así su vida, su supervivencia, perdón, y proliferación. Entonces, ¿qué van a hacer estos inhibidores de punto control? Van a inhibir estas interacciones, promueven la activación de linfocitos T, van a inducir un ataque inmune al tumor. En esta diapositiva, en realidad si vemos acá con detalle, entonces lo que sucede es que las células pueden regular negativamente la respuesta inmunitaria actuando sobre los puntos de control inmune. Las células tumorales van a ser capaces de escapar a esta inmunidad utilizando estos puntos de control, inhibiendo el reconocimiento inmunológico. Los inhibidores de punto de control inmunitario funcionan bloqueando estas señales inhibitorias de los linfocitos T, deteniendo los mecanismos de evasión celular. Y como desventaja, sin embargo, genera una sobreactivación del sistema inmunológico, lo que lleva a una variedad de efectos adversos. Aquí en la zona central podemos ver bueno, nuestra célula T y aquí donde está expresando el CTLA4, el PD1, y aquí tenemos nuestra célula tumoral que es capaz de generar el CD80 y el ligando del
PDL1 y de esta manera inhibe esta regulación negativa, es decir, por decir así, se hace pasar por una célula normal y no, el sistema no es capaz de reconocerlo. Actualmente existen diversos inhibidores de punto control. Los que se usan hoy en día están divididos en cuatro grupos, que son los anti-CTLA4, que tenemos el ipilimumab, el tremelimumab. Bueno, no es necesario comentarlos todos, pero básicamente se resuelven en anti-CTLA4, los anti-PD1, los anti-PD1 ligando y los anti-LAC3, que es un gen activador de linfocitos, pero en realidad a la fecha no se han descrito que tengan efectos adversos oculares. Se pueden usar en monoterapia o combinados. Se ha evidenciado que el uso combinado aumenta la respuesta de tratamiento y sobrevida 58% y 11,5 meses, respectivamente, en cifras generales de cáncer. Se han descrito diversos y más efectos adversos versus otros tratamientos oncológicos. Se sabe que estos efectos adversos también aumentan en esquemas combinados y son más graves. Aquí solo para que tengan una noción de cuáles son los usos actuales. Se plantea el uso para melanoma metastásico, carcinoma renal, carcinoma de pulmón, colorectal, camoso, mama, vía biliar. O sea, desde que se crearon a la fecha, cada vez se están viendo nuevos usos, porque son buenos tratamientos, sin embargo, tienen este problema de los efectos adversos. Si nos detallamos ahora un poco en cuanto a los efectos adversos sistémicos, se ha visto que el 71% de los pacientes desarrolla algún efecto adverso, el 49% son significativos, los más frecuentes son dermatológicos, gastrointestinales y endocrinológicos, pero los más mortales se describen miocarditis, neumonitis, neurotoxicidad, miositis y nefritis. Si tratamos de verlo así por sistema, solo para comentar algunos, a nivel cerebral se describen encefalopatía, meningitis, poliomiopatia, se describe hipertiroidismo, problemas gastritis, diarrea, a nivel cutáneo, Rach, prurito, vitiligo, Steven Johnson, articulares, artritis, miositis, oculares múltiples, que los vamos a comentar después, evidentemente, pulmonares, neumonía, pleuritis, granulomatosis tipo sarcoidosis, hepatitis, entre otros. Ahora, si hablamos probablemente tal de los efectos adversos oculares, eh, se ha visto que en realidad el principal problema es que disminuyen mucho la calidad de vida, rara vez causan la muerte. Inicialmente se estimaban las primeras publicaciones alrededor del 1%, pero actualmente se sabe que van entre 2,8, 4,3 y hay algunas series que repuntan números superiores que no sobrepasan el 10%. En general, los valores están subestimados, hay una baja pesquisa y sospecha de tratantes. La morbilidad ocular, como comentamos anteriormente, baja la adherencia al tratamiento, bajando la supervivencia. Se plantea, por ejemplo, la Sociedad Americana de Oncología que debería iniciarse una búsqueda sistemática previo al inicio de los tratamientos y si tratamos de detallarlos como dentro del globo ocular y los tejidos orbitarios, se describen efectos adversos como parálisis oculomotora, ojo seco, queratitis, escleritis, conjuntivitis, uveitis anteriores, posteriores, panuveitis, Birdshot, BKH-like, miositis orbitaria, orbitopatía tiroidea, retinitis, vasculitis, así que les vamos a tratar de comentar algunas para que podamos tener algunas nociones sobre el tema. Entonces, ahora otro punto importante que hay que tener es por qué se produce entonces el daño ocular. Los mecanismos en realidad no están comprendidos completamente, normalmente existe, sabemos, un privilegio inmune ocular. Está compuesto por todos los componentes que ya mencionamos, tenemos nuestra barrera hematoretiniana, ausencia de vaso linfático, y aquí tenemos que, por ejemplo, el PDL1 ligando es expresado por la córnea, el iris, el cuerpo ciliar y las células del epitelio pigmentario. El CTLA4 no participa directamente, pero regula linfocitos T citotóxicos que sí tienen actividad ocular. Se plantean dos mecanismos. Obviamente todo esto está en discusión, está en estudio, que habría una inducción de ataque directo de los linfocitos T o se produciría una exacerbación de síndromes paraneoplásicos. Pueden simular enfermedades autoinmunes y los tumores son capaces de inducir esta autoinmunidad y liberar antígenos. Entonces, se engloban o se pueden englobar en algunos grupos para poder describirlos. Tenemos complicaciones del segmento anterior, segmento posterior, neurooftalmológico y orbitario. Vamos a iniciar con los efectos adversos del segmento anterior. El principal y el más descrito es el ojo seco, que puede llegar entre un 3 o un 24%. Se describe que hay una disminución de la calidad lagrimal, hay una inestabilidad de la película lagrimal e hiperosmolaridad lagrimal. Se bloquea el PD1, generando infiltración de linfocitos T. Hay una disfunción de las glándulas lagrimales. Se plantea que podría haber una infiltración de CD8 positivo, que son capaces de secretar interleuquina 2, generando infiltración granulomatosa de las glándulas lagrimales.
Dentro del tratamiento, la mayoría de los tratamientos en estas patologías son opiniones de expertos, faltan ensayos prospectivos, pero se describe que es preferible las lágrimas artificiales lipídicas y también se plantea el uso de ciclosporina 0,05-0,09%. Se ha visto en pacientes que tienen trasplantes corneales que aumenta el riesgo de rechazo y lo que le comentaba de que faltan ensayos prospectivos. Otro tema importante que se describe son las uveitis anteriores, que a nivel general las uveitis como ítem se describen entre el 0,3 a un 6% y las anteriores el 1%, que es el subtipo más común. Se ha visto que aumentan después del primer año de uso. Otros uveitis que se describen son el Birdshot, indiferenciada, coriditis, proliferación melanocítica bilateral. El tratamiento en general desde aquí es todo, depende de la gravedad. Hay casos leves que no requieren suspensión de tratamiento, otros que requieren corticoides tópicos, sistémicos, cicloplégicos. Se ha planteado que en casos de panuveitis posteriores, el tratamiento debería ser con corticoides perioculares, intravítreos, sistémicos y suspensión de los inhibidores de punto de control. Y existe un subtipo específico que es un tipo PKH Light que se caracteriza por tener DR exudativo asociado a PD1 en pacientes que tienen melanoma. Entonces se plantea que existiría una reacción cruzada de melanoma y melanocitos propios, por lo que se recomienda el tratamiento corticoide sistémico y endovenoso en pulso. Aquí tenemos una imagen de una publicación que se muestra una angiografía de una paciente que tenía una panoveitis similar a un BKH, que esto fue después de recibir su primera dosis de ipilimumab. En general, no lo mencioné antes, pero los efectos adversos se plantean desde las 6 semanas a 12 semanas. Pueden, en general, a veces son tratamientos largos. Nuestra paciente, por ejemplo, cumplió, recuerdo que 50 dosis del pembrolizumab. Y también pueden ocurrir los efectos adversos después de suspendido el tratamiento, como en el caso de ella. Entonces aquí se pueden ver múltiples experimentos de retina seroso en ambos ojos con fugas de disco y múltiples áreas de fugas puntuales y una acumulación en la geografía con fluoresceína. Se observan los experimentos de retina características de la capa basilar, que son acá. En el ojo izquierdo, y aquí tenemos, bueno, una publicación de este año que es una publicación que hizo el grupo del doctor Ursúa, me presentó también el doctor Olá, el doctor Sabata acá del hospital, donde trataron de generar, bueno, es un reporte de casos, 34 casos, en donde muestran no solo asociados a los inhibidores de punto control, sino a otros también, como los BRAF, los anti-MEC, en donde trataron de generar algunos criterios para poder diagnosticar esta enfermedad en estos pacientes. Otros, en cuanto a los trastornos, perdón, del segmento posterior, se describen retinopatías, maculopatías. Los trastornos retinianos están cercanos al 0,3% según la FDA. Los más frecuentes son en caso de melanoma por la relación que tiene con la coroide. Se sospecha una diseminación de los inhibidores de punto control que puede inducir efectos paraneoplásicos o exacerbación clínica de efectos que normalmente serían subclínicos. Sabemos que los síndromes paraneoplásicos hay una reacción cruzada entre los anticuerpos y los autoantígenos, y los autoanticuerpos positivos solamente están entre el 50 y 65%. Los niveles de punto control podrían afectar la integridad de la retina y la coroides. Se ha visto en modelos murinos basados en el OCT y electroretinografía, en donde histológicamente se determinó en que hay invasión de los CD8 positivos, CD45 en retina y coroides y respectivamente asociados a los anti-CTLA4, que es similar a lo que ocurre en la retinopatía asociada a cáncer. Sin embargo, obviamente falta investigación. Este es era una publicación de este año en donde trataron de explicar la fisiopatología por lo menos de los efectos adversos oculares, en que se describe que, primero que todo, tiene que haber una predisposición genética del huésped que predisponga que desarrolle este efecto autoinflamatorio. Segundo punto, tenemos que la inhibición de los puntos de control inmunitario puede preparar linfocitos T específicos de antígenos que pueden dirigirse tanto al tejido tumoral como ocular, que es lo que se quiere representar aquí en este punto. La inhibición de la proteína de muerte celular o el CTLA4 también puede conducir a una expansión y activación de linfocitos T de memoria que son residentes de tejidos preexistentes. Entonces esto genera una respuesta exacerbada de macrófagos, linfocitos, inmunomoduladores, que también se ha visto que genera una respuesta que en algunos casos no es directa contra el tejido ocular, sino que es la describen como por expansiones, como que el sistema inmune está tan activado, está todo en llamas, que el ojo por defecto se ve involucrado. Y finalmente también se ha visto que hay una activación de las células B que están reguladas por el PD1,
así como que que son también mediadas por linfocitos T. Entonces, todo esto hace que haya una expansión de linfocitos B con la producción de autoanticuerpos específicos de tejido a partir de células plasmáticas. Solo como para recordar, en cuanto a los síndromes paraneoplásicos, vimos que se pueden exacerbar por el uso de estos fármacos y tener algunas consideraciones en que están descritos como a qué nivel se daña cada capa de la retina según la patología. Eh, otras afec- Otros problemas que se pueden generar en el segmento posterior son neuroretinopatía macular aguda, que hay compromiso de los fotorreceptores pericentrales, que fue descrito en relación al uso de atezolizumab. Se describen vasculitis retiniana, neovascularización coroidea, edema macular, desprendimiento de retina, despigmentación del fondo de ojo, pero hay poca información sobre incidencia y fisiopatología. En esta imagen muestra una neuroretinopatía macular aguda que esta fue asociada al uso de un PDL1 ligand, a PDL1, perdón, que era una mujer que tenía un sarcoma metastásico. Aquí vemos las flechas negras que deben mostrar el envainamiento vascular que se acompaña de lesiones hiporreflectivas paracentrales, ¿ya? Y acá en el OCT se puede ver que hay una imagen de reflectancia en el infrarrojo que corresponde a hiperreflectividad a nivel de la capa de la plexiforme externa y la capa nuclear la externa, ya con alteración de las señales de los fotorreceptores. En cuanto al tratamiento, bueno, como son patologías diversas, los tratamientos son diversos. Pero en general se ha visto que, por ejemplo, la maculopatía viteliforme que se puede generar es reversible como un pronóstico. En este caso hay que priorizar el control tumoral. Cuando son retinopatías asociadas a melanoma, cáncer o los daños maculares que describimos, suele ser permanente. Es difícil la decisión de continuar o suspender los tratamientos. A veces es mejor esperar el control tumoral versus suspender los inhibidores de punto control, entendiendo que por alguna pérdida visual severa, se puede evaluar una terapia inmunosupresora, inmunomoduladora. Sin embargo, se ha visto que debilitan obviamente la respuesta del inhibidor de punto de control queremos contra el cáncer y además eso aumenta el riesgo de infecciones. Y se ha visto que en cuanto al tratamiento se puede plantear el uso de corticoides tópicos, sistémicos, subtenonianos y hay reportes de uso de Avastin en uso de membranas neovasculares corroídas por esta causa. En cuanto a los efectos adversos neurooftalmológicos, se describe que son frecuentes, se responden hasta un 24%, van desde compromisos supranucleares a de la unión neuromuscular. Están más asociados, se ha visto que se asocian más cuando hay casos de cáncer de pulmón o anti-CTLA4 y en general hay un gran problema que es que se solapan con con los síntomas de las metástasis del sistema nervioso central. Se puede presentar, por ejemplo, papiledema, neuritis óptica, neuropatías craneales, oftalmoplegia internuclear. En cuanto a los trastornos del nervio óptico propiamente tal, hay muchas publicaciones que reportan neuropatía óptica, pero en realidad no especifican si son neuritis, si son isquemias, si son trastornos del espectro neuromielitis. Se ha visto aquí algo importante que las neuritis, perdón, ópticas asociadas a los inhibidores de checkpoints son distintas a las idiopáticas. En general son bilaterales, se ha visto que son indoloras y hay pocos cambios de colores. En la resonancia magnética se ha visto que hay un realce perineural intraorbitario, pero no está presente en todo. La mayoría son cero negativas y hay escasa asociación con anticuerpos antinervio ópticos. Los CTLA4 inducirían una sobreexpresión de linfocitos T estimuladores que resultaría en una desmielinización, aunque está limitada porque no todas son desmielinizantes. Hay poca evidencia en el tratamiento, sin embargo, suelen ser de buen pronóstico y la pérdida visual suele ser leve. En cuanto a trastornos de movimiento, se ha visto que una de las más frecuentes es miastenia gravis, que tiene una presentación principal que es ocular de tosis y diplopia. Se ha visto también que cuando hay miastenia gravis aumenta el riesgo de mortalidad, ya que se pueden generar cuadros de depresión respiratoria y progresión rápida. Se genera un síndrome de superexposición donde hay miocitis, miocarditis y miastenia, que aumenta la mortalidad, que en general son cero negativas, lo que dificulta los diagnósticos. Se plantea que habría una invasión de linfocitos T en fibras musculares que aún no está validada y en cuanto al tratamiento se ha visto uso de inmunomoduladores más que corticoides, inmunoglobulina intravenosa, plasmaférides, traclónimo, infliximab, micofenolato. Y obviamente cuando hay un compromiso respiratorio grave requiere soporte ventilatorio y se ha visto y hay que usar también piridostigmina. Y otros casos que se ven son atrofia óptica, parálisis de paredes craneales, se describe principalmente parálisis del tercero y cuarto. En cuanto a los anexos oculares, se describe orbitopatía tiroidea,
que habría un bloqueo de los CTLA4 que genera activación y proliferación del linfocitos TCD8, que genera inflamación y una buena respuesta al corticoide, que aquí igual hay, si uno revisa con detalle, se plantean dos mecanismos que generan la patología. Uno es, como vimos, que pueden generar como estados de hipertiroidismo, pero lo otro que se ha visto también es que aumenta la sensibilidad del tejido orbitario a la hormona tiroidea. También se plantea que puede haber inflamación orbitaria inespecífica, que en general tiene buena respuesta al uso de corticoide y también se describe en miositis orbital. Este es un intento de estandarización que encontré en una revisión del año 2024, en que en realidad le tratan, es difícil, son diversas patologías y obviamente estamos hablando de que estamos tratando de tratar un cáncer, por lo que le tratan de dar como un peso a cada una para poder generar un algoritmo de manejo. Entonces se plantea en un grado uno que tenemos casos asintomáticos con síntomas leves, casos en el grado 2 sería moderada, serían pacientes sintomáticos que tienen disminución de agudeza visual eh, moderada, y en el grado 3 que hay una pérdida entre visual también marcada, pero sobrepasa el 20-200, y grado 4 que obviamente son consecuencias potencialmente mortales y que tienen una agudeza visual menor a 20-200, y 5 ya es que es muerte. Sugerencias de manejo. Aquí yo creo que lo más importante es que evidentemente hay que individualizar caso a caso. Estamos hablando de un beneficio, una sobrevida, control o remisión, versus el riesgo de muerte, pérdida visual severa, disminución de calidad de vida. Es importante mantener una comunicación entre los equipos que sea multidisciplinaria. Aquí, por ejemplo, solo para seguir la idea, como que le califican el efecto adverso según sea leve, moderado, severo, y ahí esto está hecho como para ser evaluado por el oncólogo tratante. Entonces ellos toman la anamnesis, califican, le dan una nota y ahí siguen una idea de manejo. Si algo leve, lo dirían a evaluación como, lo describen aquí como no algo urgente, y si es algo más severo, lo mandan urgente, y ahí lo ideal es tomar una decisión en conjunto sobre si es pertinente o no suspender el tratamiento. Hice una breve encuesta a un grupo de oncólogos médicos, logré reunir a 10 participantes, pero les pregunté cinco cosas. Uno, si han derivado, la primera pregunta, si ha derivado esta tecnología a evaluación de algún paciente previo al inicio de algún inhibidor de punto de control, y solo uno respondió que sí. O sea, no están muy sensibilizados con el tema. Otra pregunta que le hice fue, ¿le parecen importantes los efectos adversos oculares asociados a estos inhibidores de punto de control? Solo uno respondió que sí. Le pregunté si es que habían iniciado los últimos 3 meses tratamiento, y todos respondieron que sí. O sea, son medicamentos que están disponibles, existen acá en el hospital, existen en privado, se pueden comprar a veces por como algunos subsidios estatales también. Les pregunté si también les parecía importante suspender un tratamiento frente a alguna reacción adversa grave como pérdida de visual u otra consideran grave, y por lo menos todos dicen que sí. Y si es que han sospechado de efectos adversos oculares, aquí fueron 50 y 50. 50 sí, 50 no. Entonces, como a modo de conclusión, los inhibidores de punto de control mejoran la tasa de sobrevida en distintos cánceres, pero ahí se sabe que hay riesgo de efectos adversos que son múltiples. Los oculares son poco comunes, pero generan deterioro visual y disminución de la calidad de vida. Hay mecanismos patológicos que son complejos, no están esclarecidos, que dificultan el diagnóstico, estudio y tratamiento. El tratamiento siempre debe ser individualizado, y se ha visto que la investigación en realidad tiene que tratar de apuntar a buscar biomarcadores predictivos para disminuir los efectos adversos, o también con el objetivo de tratar de disminuir su incidencia y gravedad. Hay que concientizar a los médicos tratantes de daño sobre el daño ocular, que pueden ser reversibles, y tratar de trabajar en conjuntos. Y también se podría evaluar, o en el mundo ideal, tratar de instaurar alguna evaluación sistemática previo al inicio y de derivaciones oportunas frente a la sospecha de algún efecto adverso. Así que eso sería. Muchas gracias.